La frase "el fin justifica los medios" es acompañada casi siempre de los actos más paupérrimos que se vayan a cometer. Pero cuando todo lo que has amado, cuando todo por lo que has luchado y defendido toda tu vida está siempre al borde de desaparecer a manos de otros y de esos mismos que juras defender, es una batalla incluso contra ti mismo no cruzar las líneas que te fijas, esos actos que te separan de tus enemigos, esos que te llevan a tu descenso. Y en estos últimos años quizás no hay descenso a lo irredimible más trágico, más decepcionante y triste que el del profesor Henry McCoy, alias Bestia. El mutante que componía uno de los elementos más importantes de los X-Men. Como quizás ya sepas, en el universo Marvel no hay raza más acosada y ultrajada que los mutantes, poseedores del genoma X, una alteración genética natural que permite tener poderes, a veces tan destructivos como alterar la propia realidad, volviéndolos un escalón por encima del Homo sapiens. Son Homo superiores, y que de cierta forma los hace un peligro para la humanidad y para sí mismos. Y quizás estos hechos, siempre cerca del inminente abismo, de la muerte y destrucción del trabajo, de la lucha de tu vida, fue lo que llevaron a Bestia a cometer los actos que verás a continuación. Estos son los crímenes de Bestia. Una de las conmociones más grandes para los seguidores de los X-Men se nos presenta en uno de los números de la serie actual de Wolverine, atrapado por unos traficantes de la casa Legacy que se encargan de subastar coleccionables de origen mutante, los cuales traen una de las mercancías más valiosas para vender, el propio Wolverine y su codiciado esqueleto de adamantium. Entre cientos de villanos que, sorpresa, cuando el mejor postor es nada más y nada menos que el una vez compañero y amigo Hank McCoy, ofreciéndose además a ser él quien lo desviviera, decapitándolo, dejando el esqueleto de adamantium solo. Por si esto no fuera poco, el destino del pobre Wolverine no terminó ahí. Los protocolos de la isla Krakoa, la nación mutante, creados para que en caso de que algún mutante falleciese, éste pudiera reencarnar de nuevo, Bestia los modificaría para que regresase a un Logan en un estado mental deplorable y primitivo, con un dispositivo que le permitía manipular la destrozada psique del mutante. Lo contenía como un animal en las entrañas ocultas de la isla y lo usaba para cometer actos terroristas contra cualquier grupo, nación o cualquier persona que Bestia considerara una amenaza para Krakoa. Y si recordamos que Bestia conocía a detalle el pasado de Logan en el proyecto Arma X, lo traumático y horrible hacen de Bestia todo un hijo de puta. Tortura, humillación y vejaciones dejan en la poca cordura que tiene el mutante tendencias y depresión, en los pocos atisbos que quedaban de su mente a pesar de su estado primitivo. Y esto nada más es el inicio de una serie de crímenes cada vez más atroces. Pero antes de ir adelante, vamos a ir al inicio, ya que, aunque algunos no lo crean, esto no es solo uno de esos momentos donde los escritores nada más cambian la personalidad por mero gusto de ver alterado el status quo de la serie, sino que esto fue una semilla del mal que se fue gestando en la mente del Dr. McCoy durante años. Cómo el dulce mutante azul se convirtió en el villano más repudiable de los X-Men, con actos que llegan al nivel de los de The Maker o Thanos. Dark Beast, el presagio. Dark Beast es una variante de Bestia en el universo donde Apocalypse es el supremo gobernante, un Mengele a las órdenes de Apocalypse que desarrolló un disfrute fetichista por el sufrimiento y la tortura de sus víctimas, hombres, mujeres y en especial niños, considerado un Mengele tanto para humanos como mutantes, haciendo investigaciones del Gen X sin ningún tipo de escrúpulo, mantiene a sus víctimas en condiciones peores que inhumanas. Si nos fijamos en el universo Apocalypse, la vida de Bestia era prácticamente igual a la de su contraparte del universo 616. Los mismos padres, misma educación, misma mentalidad.
La gran variante es que en este el profesor X pierde la vida tempranamente. Así, sin una brújula moral como lo era el profesor, se vio envuelto en la búsqueda sin escrúpulos de respuestas en el nombre de la ciencia. Y luego de que estos dos se conocieran, Dark Beast afirmaba que Hank McCoy sería aún peor de lo que él es. Quiero que te quedes con estos datos para más adelante. Pensemos que desde muy joven Charles Xavier, su maestro, lo guió por el camino en sus primeros años en la Patrulla X. Y ya desde esa época hizo cosas de ética dudosa. En sus primeros años era solo un adolescente de aspecto simiesco, pero después de una serie de experimentos químicos realizados en él mismo, adquiere su icónica apariencia azul, cosa que deja pensando si afectó progresivamente la mente del mutante. Las semillas siempre estuvieron ahí. El primer crimen. Tratando de localizar cuál fue el primer crimen que cometió la bestia, empezamos la vez que entregó el virus Legacy a Mr. Siniestro, uno de los supervillanos frecuentes más peligrosos de los X-Men. El virus Legacy fue un virus traído por Apocalypse desde el futuro con el objetivo de mermar a la población mutante, que en primera instancia solo los portadores del gen X eran los que lo podían contraer. Durante bastante tiempo se buscó de manera desesperada una cura para este virus, hasta tal punto de obsesionarse y poco a poco recluirse. En su búsqueda se encontró la mutante llamada Trinity, una poderosa telépata quien gracias a su poder adquirió bastante conocimiento del virus Legacy, cosa que llamó la atención del Mr. Sinister, el cual se quería llevar a Trinity para la investigación de una posible cura, ya que este poseía mayores recursos y conocimientos para la investigación. La mutante le ayudaría a detectar a cualquiera que tuviera esta enfermedad en el mundo. En un principio Iceman y Rogue se opusieron en una pelea, impidiendo que fuera capturada. Bestia, al ver que Sinister tenía razón, deja que este se la lleve, sabiendo que podía encontrar una cura más rápido que los X-Men, incluso que el mismo McCoy, dejando que uno de los peores criminales del universo Marvel tenga libre acceso a un virus para fines bélicos o cosas peores de las que haría Apocalypse. Aunque no es un crimen grave, esto dice mucho de lo que Hank es capaz de hacer en nombre de la ciencia, más que por salvar a su propia especie, siempre enfocándolo más a hacer un descubrimiento que una amenaza. Bestia, siempre encontrándose en situaciones límite, esa delgada línea de hacer lo correcto. Crimen 2. Indirecto, casi causar el genocidio mutante. Parece ser el límite del mutante azul es el ego. Cassandra Nova, la hermana del profesor X, lo demostró. Una vez la mente de Javier atrapada en el cuerpo de su hermana estuviese a punto de morir, Beast tenía una cura hecha con nanosentinelas, que al parecer, al ser aplicada, los salvaría. El problema es que era justo lo que Cassandra Nova quería que hiciera. Recuperar su cuerpo y causar un genocidio aún peor que el acaecido sobre Genosha, la capital mutante. Esto lográndolo acatando al orgullo del Dr. McCoy y a su narcisismo, alterando su mente para mostrarle que mientras más involucionara a su estado bestial, menos raciocinio tendría hasta volverse más salvaje. Por si no estás enterado del tema, notarás que la apariencia de Hank cambia ocasionalmente, desde parecer un humanoide simiesco hasta uno con facciones felinas. Cassandra Nova se percataría de que, más allá de su apariencia, lo que le interesaba a Hank es su más preciado tesoro, como hombre de ciencia, su mente, y de cómo por estos cambios la preocupación de Bestia es volverse cada vez más animal y que su inteligencia vaya mermando. Un posible genocidio, culpable de manera intelectual, sin nadie para detenerlo. Me ahorraré el cómo termina la historia, se los dejo de tarea, entendiendo que el camino al infierno está plagado de buenas intenciones. En la mayoría de medios es mostrado siempre como un hombre con una moral alta y valores inquebrantables. Pero cuando nos adentramos a psique del personaje, denotamos que no todo se divide en blancos y negros, y los matices llegan a un punto en que se pierden.
Pecando de ser repetitivo, cuando todo parece estar en el borde del abismo, el fin justifica los medios. Y para Bestia, crimen número 3. Complicidad con los más peligrosos villanos y terroristas. Luego de los eventos del día M, con la desaparición del 90% de la raza mutante causada por Wanda Maximoff, el No More Mutants, en su desesperación, Bestia no vio opciones más que tratar con las más peligrosas mentes del mundo criminal, al ver que los héroes más brillantes no ofrecían una solución a la desaparición inminente de su especie. El Doctor Doom, Pandemic, Mr. Sinestro, MODOK, Arnim Zola, entre otros varios nombres más de los criminales más intelectuales del planeta Tierra. Pero agreguemos a esto, colaboró codo a codo con la doctora Kavita Rao, quien buscaba una cura para el gen X, al cual hizo su descubrimiento torturando, experimentando con mutantes en verdaderos campos de concentración, y que cuando el proyecto cerró por los sucesos y la doctora abandonó la investigación, Bestia recibiría toda información obtenida de estos actos inhumanos y de muerte de incontables inocentes. Y de estas alianzas, quizá ninguna dejaría tan arrepentido y asqueado a Bestia como la unión con el ya mencionado Dark Beast. Crimen número 4. Profanación de tumbas y cadáveres. Al dejar de lado los aspectos de la ética y la moral en la ciencia, los dos bestias se dedicaron a buscar entre los cadáveres de lo que alguna vez fue la prometedora nación mutante de Genosha, sus alguna vez camaradas mutantes, que su contraparte de Apocalypse trataba con irrespeto, mostrándose al principio culpable de esta acción, pero que a medida que abrían, cortaban y mutilaban, Bestia olvidaba tal sensibilidad. Todo sea para evitar la extinción. Pongámonos en su lugar un momento. ¿Y qué haríamos? ¿Qué tal si nos tomamos un descanso de tantos genocidios, virus mortales y holocaustos y... oh, mierda. Crimen número 5. Bueno. En una ocasión, junto al X-Club, otros de esos grupos de mutantes que son siempre los mismos X-Men pero con otro nombre, viajaron al pasado para analizar los orígenes del gen mutante. Los mutantes encontrarían con un prototipo de Centinela, el cual lograron destruir, pero cuando las cosas se salieron de control, fue la explosión de dicha máquina. Daría como resultante el terremoto que dejó en 1905 la ciudad de San Francisco en ruinas, 50.000 personas sin hogar y 500 muertos. Me tocará ser condescendiente. De todas formas, hasta los mejores héroes dejan un desastre en ocasiones durante la batalla, pero cuando regresaron, a Bestia no le importó. Y de hecho, si nos ponemos a pensarlo, Bestia está listo para saber que destruirlo podría poner en peligro a la gente. Imbécil, te estás hundiendo solo. Bueno, no creo que la escala pueda aumentar. ¿O sí? ¡Oh, mierda! Genocidio multiversal. Quizás uno de los más tristes, en mi humilde opinión, ya que McCoy intentaría regresarle al equipo ese espíritu de esperanza que la Patrulla X llevaba en sus primeros años. Una época de idealismo y de heroísmo que se perdió con los años por las acciones cuestionables que los hombres X se vieron obligados a hacer. Para hacerlo, sustrajo del pasado a todas las versiones jóvenes del primer equipo de la patrulla y las envía a su presente, para recordarles a sus versiones actuales lo que alguna vez fueron, jóvenes héroes, deseosos de traer paz entre humanos y mutantes. O por lo menos eso parecía a primera vista, ya que con segundas intenciones Bestia utilizaría su versión más joven para ayudarlo a controlar y curar la degradación genética que éste padecía. Y la peor parte no es esa, sino que por un error de cálculos, tales versiones del pasado ahora quedan negándose a regresar a su lugar de origen, dejándolas varadas en su futuro durante un largo tiempo. Esto traería graves consecuencias, no a una sino a muchas líneas del tiempo,
afectando pasados, presentes y futuros, los cuales dejaron de existir o bien que nunca ocurrieron, extinguiendo millones de realidades en el proceso, y con ello millones de vidas, millones de posibilidades. Muchas de estas eran los muy poquísimos, limitados futuros donde humanos y mutantes lograron por fin vivir en armonía y paz. Uatu, quien se encarga de vigilar los eventos que ocurren en el universo 616, con la promesa de nunca interrumpir y de nunca interactuar, rompe su propio pacto solo para dedicarle unas palabras al Dr. McCoy. Soy el vigilante, yo no actúo, y tú me desagradas, Hank McCoy. Sabes que la has cagado cuando un ser, prácticamente un dios, rompe su único acuerdo, nada más para hacerte sentir mal, para magullar las últimas fibras de remordimiento que te quedan. Crimen número 7. Una vez Charles Xavier falleciera a manos de Cíclope, heredó a su más inteligente alumno su puesto en el grupo secreto de héroes, los Illuminati, compuesto de los líderes de grupos superhumanos más importantes y protectores del universo. Quizás no necesiten presentación muchos de los que están aquí, pero sí vale anunciarles que eran una bola de cretinos, narcisistas egocéntricos, y que por eso mismo Bestia encajó a la perfección en el equipo. Hank adquirió la gema de la mente y la resguardó con su vida, intentando detener el inminente fin del multiverso, creando armas de destrucción masiva en el caso de tener que destruir otros planetas. Las opciones solo eran la supervivencia del universo más fuerte, y al detonarlas en la Tierra, que estaba a punto de colisionar con la Tierra del universo 616, extinguió toda la vida una vez su compañero Namor la activó. Y cuando el Capitán América se atrevió a hablar de lo horripilante de la situación, de destruir y acabar con millones de vidas, Hank McCoy solo miró cómo borraban todos los recuerdos que había tenido junto a los Illuminatis. Y si dicen que él mismo no hizo nada directamente, por eso mismo es que está en la lista, ya que callar es también un crimen. Y aunque no lo parezca, este no es el fin. Es de hecho el inicio de la era Krakoniana. Si te gustó el video, por favor déjame tu comentario, así quizás me anime a sacar la parte 2 más rápido. Te ha hablado Mobius, te deseo lo mejor.